Una vez que tuve en mi poder todos los hechos, tenía otro objetivo: asegurarme de que Snowden sabía lo que probablemente le pasaría en cuanto se supiera que era la fuente originaria de las revelaciones. La administración Obama había librado lo que para personas de todo el espectro político era una guerra sin precedentes contra los delatores de ilegalidades, pese a que en su campaña electoral había asegurado que tendríamos la, entre comillas, admiración más transparente de la historia, comprometiéndose concretamente a proteger a los delatores de ilegalidades, a quienes elogió llamándoles, entre comillas, nobles y entre comillas, valientes. El presidente había hecho justo lo contrario. Con arreglo a la ley de espionaje de 1917, la administración Obama ha iniciado contra los filtradores gubernamentales más acciones judiciales, un total de 7, que todas las administraciones anteriores juntas, de hecho, más del doble. La ley de espionaje, aprobada durante la Primera Guerra Mundial para permitir a Woodrow Wilson criminalizar a los contrarios a la guerra, tenía sanciones muy duras, incluían la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Sobre Snowden caería todo el peso de la ley, sin ninguna duda. Cabía esperar que se le calificara de traidor, por lo que el Departamento de Justicia de Obama lo acusaría de delitos que le mandarían a prisión de por vida. Entre comillas, ¿qué crees que pasará cuando se sepa que eres la fuente?, le pregunté. Snowden contestó al punto, lo que dejaba claro que se había planteado la cuestión muchas veces, entre comillas, dirán que he violado la ley de espionaje, que he cometido crímenes graves, que he ayudado a enemigos de Norteamérica, que he puesto en peligro la seguridad nacional. Seguro que utilizarán cualquier incidente de mi pasado y probablemente exagerarán o incluso inventarán algunos para demonizarme tanto como sea posible. Él no quería ir a la cárcel, entre comillas, intentaré evitarla, dijo, entre comillas, pero si es el resultado final de todo esto, y sé que hay una elevada probabilidad de que así sea, decidí hace tiempo que puedo aguantar lo que sea. Lo único que no puedo aguantar es saber que no hice nada. Ese primer día y todos los días subsiguientes, la resolución y la tranquila previsión de lo que pudiera pasarle fueron sorprendentes y conmovedoras de verdad. No le detecté en ningún momento una sola nota de arrepentimiento, miedo ni angustia. Explicó impasible que había tomado su decisión y conocía las posibles consecuencias para las que estaba preparado. Del hecho de haber tomado la decisión, Snowden parecía extraer cierta fuerza. Cuando hablaba de lo que el gobierno de Estados Unidos podía hacerle, irradiaba una extraordinaria serenidad. La imagen de ese hombre de 29 años respondiendo así a la amenaza de pasarse décadas o la vida entera en una cárcel de máxima seguridad, perspectiva que, por definición, paralizaría de miedo a cualquiera, era sumamente inspiradora y su coraje resultaba contagioso. Laura y yo nos juramos uno a otro y juramos a Snowden que todas las decisiones que tomásemos y las acciones que emprendiésemos en lo sucesivo honrarían su camino elegido. Yo me sentía en la obligación de informar sobre la cuestión con el espíritu que había animado la acción original de Snowden, valentía fundada en la convicción de hacer lo que uno cree correcto, y un rechazo a ser intimidado o disuadido mediante amenazas infundadas de funcionarios malévolos ansiosos por ocultar sus propias acciones. Tras 5 horas de interrogatorio estaba convencido, más allá de toda duda, de que Snowden era sincero y había reflexionado seriamente sobre sus motivos. Antes de irnos, volvió sobre la cuestión que ya había mencionado otras veces. Insistía en identificarse como la fuente de los documentos y en que estos se hicieran el primer artículo que publicáramos. Entre comillas, quien quiera que haga algo tan importante tiene la obligación de explicar a la gente por qué lo ha hecho y qué espera conseguir, dijo. Tampoco quería, con su encierro, agudizar el ambiente de miedo que el gobierno de Estados Unidos había fomentado. Además, Snowden estaba seguro de que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y el FBI localizarían la fuente de las filtraciones en cuanto empezaran a publicarse en nuestros reportajes.
no había tomado todas las medidas posibles para tapar sus huellas, pues no quería que sus colegas fueran objeto de investigaciones o falsas acusaciones. Insistía en que mediante las destrezas adquiridas y teniendo en cuenta lo muy laxos que eran los sistemas de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, habría podido eliminar sus huellas si hubiera querido, incluso tras descargar tantos documentos secretos, pero había decidido dejar al menos algunas huellas electrónicas para ser descubierto, lo cual significaba que permanecer escondido ya no era una alternativa válida. Aunque yo no quería ayudar al gobierno a averiguar la identidad de mi fuente dándola a conocer, Snowden me convenció de que el descubrimiento de su identidad era inevitable. Y de algo más importante, estaba decidido a definirse ante la gente antes de que el gobierno lo definiera a él. El único miedo de Snowden respecto a conocer su identidad era el de distraerse de lo esencial de sus revelaciones. Entre comillas, sé que los medios lo personalizan todo y el gobierno querrá convertirme en el eje de la historia, matar al mensajero, dijo. Su intención era identificarse pronto y a continuación desaparecer de escena para que el centro de atención fuera la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y sus actividades de espionaje. Entre comillas, en cuanto me haya identificado y explicado a mí mismo, añadió, entre comillas, no haré nada con los medios. No quiero ser yo la historia. Yo creía que, en vez de revelar su identidad en el primer artículo, sería mejor esperar una semana para así poder publicar la serie inicial de informes sin esa distracción. Nuestra idea era simple, sacar una historia tras otra, cada día, una versión periodística del dominio rápido, empezando lo antes posible y como culminación dar a conocer la fuente, al final de la reunión de ese primer día. Estábamos todos de acuerdo, teníamos un plan. Durante el resto del tiempo que pasé en Hong Kong, me reuní y hablé cada día con Snowden largo y tendido. No dormí ninguna noche más de 2 horas y en todo caso solo gracias a los somníferos me pasaba el resto del tiempo escribiendo artículos basados en los documentos de Snowden y, en cuanto empezaron a publicarse, a conceder entrevistas para hablar de ellos. Snowden dejó que Laura y yo decidiésemos qué informaciones debían hacerse públicas, en qué orden y cómo se presentarían. Sin embargo, el primer día, como había hecho en muchas ocasiones antes y haría después, recalcó la urgencia de que examinésemos todo el material con cuidado. Entre comillas, seleccioné estos documentos basándome en el interés general, nos dijo, entre comillas, pero confío en vuestro criterio periodístico para publicar solo los que la gente deba conocer y se puedan sacar a la luz, sin hacer daño a personas inocentes. Snowden sabía al menos una cosa, que la capacidad de generación de un verdadero debate público dependía de que el gobierno de Estados Unidos no tuviera ninguna excusa para acusarnos de poner vidas en peligro debido a la publicación de los documentos. También hacía hincapié en lo importante que era publicar los documentos de manera periodística, es decir, trabajando con los medios y escribiendo artículos que brindaran el contexto de los materiales, no solo publicarlos a granel. Este planteamiento, creía él, proporcionaría más protección legal y, más importante aún, permitiría a los lectores procesar las revelaciones de forma más ordenada y racional, entre comillas. Si quisiera tan solo publicar masivamente los documentos en Internet, habría podido hacerlo yo mismo. Dijo, entre comillas, quiero que garanticéis que estas historias se publican una a una para que el público entienda lo que debería ser. Estuvimos todos de acuerdo en que este sería nuestro marco de referencia. Snowden explicó en diversas ocasiones que había querido involucrarnos a mí y a Laura en las historias desde el principio porque sabía que nosotros las expondríamos con garra y no cederíamos a las amenazas del gobierno. Solía hacer referencia al New York Times y otros medios de comunicación importantes que habían entorpecido la publicación de buenos artículos por presiones gubernamentales. No obstante, aunque deseaba una cobertura agresiva, quería también periodistas meticulosos que se tomaran el tiempo necesario para garantizar que los hechos serían irrebatibles y que todos los artículos se analizarían a fondo.
entre comillas, algunos de los documentos que os doy no son para ser publicados, sino para que vosotros entendáis cómo funciona este sistema y así podáis informar correctamente, dijo. Después de mi primer día entero en Hong Kong, dejé a Snowden en su habitación, volví a la mía y me quedé levantado para escribir 4 artículos con la esperanza de que el Guardian los publicase de inmediato. Había un poco de prisa, necesitábamos que Snowden revisara con nosotros tantos documentos como fuera posible antes de que, por una razón u otra, ya no pudiera hablar más. La urgencia tenía otra causa. En el taxi que nos había llevado al aeropuerto John F. Kennedy, Laura me había confesado que había hablado de los documentos de Snowden con varios reporteros importantes, entre ellos Barton Hellman, el doble ganador del premio Pulitzer, que había estado en la redacción del Washington Post y ahora trabajaba para el periódico por cuenta propia. A Laura le costaba convencer a ciertas personas de que viajasen con ella a Hong Kong, pero Hellman, que llevaba tiempo implicado en asuntos de vigilancia, había mostrado mucho interés en la historia. Por recomendación de Laura, Snowden había accedido a entregar, entre comillas, algunos documentos a Hellman con la idea de que él, el Post y ella informarían sobre revelaciones concretas. Yo respetaba a Hellman, pero no al Washington Post, que a mi juicio, como vientre la bestia del Bill Gates, encarna los peores atributos de los medios de comunicación de Estados Unidos: excesiva cercanía al gobierno, veneración por las instituciones de seguridad nacional, exclusión rutinaria de las voces disidentes. Incluso un crítico del periódico, Howard Kurtz, documentó en 2004 que el Post había amplificado sistemáticamente las voces favorables a la guerra en el periodo previo a la invasión de Irak, al tiempo que restaba importancia o directamente excluía a las voces contrarias. La cobertura periodística del Post, concluía Kurtz, había sido, entre comillas, llamativamente tendenciosa a favor de la invasión. El editorial del Post se comportaba en general como una de las cheerleaders más vociferantes y atolondradas a favor del militarismo norteamericano, así como del secretismo y de la vigilancia. El Post contaba ahora con una importante primicia que había obtenido sin ningún esfuerzo y que la fuente Snowden no había seleccionado como primera opción, entre paréntesis, pero había aceptado la recomendación de Laura. De hecho, mi primera conversación encriptada con Snowden surgió a raíz de su enfado por el enfoque pusilánime del Post. A lo largo de los años, una de mis pocas críticas a Wikileaks ha sido que ellos también, en ocasiones similares, procuraron valiosas primicias a los propios medios de comunicación del establishment para proteger al gobierno en lo posible, con lo que aumentaba su prestigio e importancia. Las primicias exclusivas sobre documentos secretos elevan el estatus de la publicación de forma excepcional y acreditan al periodista que da la noticia. Pero tiene mucho más sentido dar estas primicias a periodistas independientes y organizaciones mediáticas, pues así se potencia su voz, se eleva su perfil y se maximiza su impacto. Pero aún me enteré de que el Post acataba diligentemente las normas no escritas sobre cómo los medios del poder establecido deben informar sobre los secretos de Estado. Según estas normas, que permiten al gobierno controlar revelaciones y minimizar, incluso neutralizar su impacto, lo primero que deben hacer los redactores es acudir a los funcionarios y notificarles lo que pretenden publicar. A continuación, los funcionarios de la Seguridad Nacional explican a los redactores los diversos aspectos en que la seguridad nacional podría verse perjudicada por las revelaciones. Tiene lugar una prolongada negociación sobre lo que se publicará y lo que no.